El manejo de la enfermedad glandular es una enfermedad diferente y, como les decía ahora, ni siquiera la gente se sabe qué es una normalidad glandular en términos generales. Estadísticamente se ha reportado que ha habido un aumento tanto en números relativos como absolutos del adenocarcinoma. Estamos hablando del adenocarcinoma de cervix. En promedio, la edad del adenocarcinoma in situ es 37 años, 6 a 13 años más joven que el invasor, que es a los 51, y va para abajo. El número total, cuando uno mira por regiones, el porcentaje, perdón, pues obviamente porcentualmente los adenocarcinomas son más altos en los países desarrollados porque ya han combatido mucho el carcinoma escamoso. Sin embargo, cuando uno mira los números absolutos, seguimos siendo los países subdesarrollados o los países en vía de desarrollo los que aportamos el mayor número de casos. Perdón. El mayor número de casos, y en el caso de Sudamérica, pues sigue siendo una patología bastante importante. Luego les digo, aunque es más porcentual en ellos, nosotros vemos más adenocarcinoma que ellos. Y es que la enfermedad escamosa ha ido bajando, pero la enfermedad glandular no se ha logrado bajar a través de los años. Estos son estudios pues, en diferentes sitios donde se muestra que el adenocarcinoma sigue igual. Esto es otro estudio, este es de Canadá, donde también igual la enfermedad escamosa baja, pero la enfermedad glandular no baja. Algunos han dicho que después de los años 90 ya esto empezó como a cambiar y a estabilizarse un poco, pues a mejorar, pero definitivamente pareciese que falta algo en la enfermedad glandular, que nos falta como trabajar un poquito más, y se ha preguntado si estamos fallando en el diagnóstico o es que estamos haciendo un mal manejo de la enfermedad glandular. Y esta es una frase de este autor, de Blomfield, pero que la repite casi todo el mundo, y es que las lesiones glandulares cervicales preinvasivas e invasivas se consideran que es un reto excepcional para todo, en todo el proceso del diagnóstico es un reto excepcional para los que trabajan en eso. Primero, obviamente como el carcinoma escamoso no tiene indicadores clínicos, entonces no vamos a tener forma de prevenir o de diagnosticar tempranamente esta enfermedad. ¿Cómo se diagnostica? Perdón, como siempre, en citología. La citología, recordemos que es mucho menos eficiente para la enfermedad glandular que para la escamosa, porque la lesión se ubica más arriba del canal, la muestra muchas veces es insuficiente, y las personas que interpretan las anormalidades citológicas le pasa lo de todo el mundo, también tienen enredo, hasta los patólogos tienen enredo de la enfermedad glandular y no las reportan bien y no están entrenados en verlo. Y donde más se pela, donde más variabilidad interobservador existe, y eso está también medido, es en la enfermedad glandular, no en la escamosa. Es decir, nos acostumbramos a ver cosas escamosas, pero no glandulares. Cuando le llamamos a colposcopia también, el colposcopista no está familiarizado con los hallazgos colposcópicos y uno no diagnostica lo que no sabe diagnosticar, uno no se lo encuentra nunca. Y como uno está más pendiente de la lesión escamosa y la lesión escamosa es más bullosa, termina uno poniendo la atención a la lesión escamosa y se le pasa a la lesión glandular. Cuando mandamos la biopsia también el patólogo tiene problemas. El patólogo tiene problemas en la interpretación de la enfermedad glandular por muchísimas razones. Una de ellas es porque mide profundidades y mide todo un epitelio que es irregular, no como el escamoso que es plano. Entonces también dificulta un poco más. Y se ha pensado que es una enfermedad más agresiva y por eso se ha tenido temor al manejo conservador, y como dice la doctora, el gol estándar de manejo siempre se ha considerado que ha sido la histerectomía como tratamiento definitivo en el in situ. Sin embargo, no todo es desalentador. Los nuevos avances en tamización, o sea, la tamización con pruebas de papiloma, son mucho más sensibles en la enfermedad glandular. El seguimiento con pruebas de papiloma a las pacientes con enfermedad glandular es mucho mejor que seguirlas con citología, porque no sirve seguirlo con citología. Y la vacunación, son 3 armas que con estos avances, pues obviamente son efectivas todas contra la enfermedad glandular. De hecho, algunas más que para la enfermedad escamosa. Por ejemplo, la vacunación. Esto es para la enfermedad glandular, esto es para la enfermedad escamosa. Entonces, para la vacuna bivalente o para la cuadrivalente, pues la protección es del 79% para cáncer de escamoso
y para la enfermedad glandular y 68% para la enfermedad escamosa, es decir, protege incluso más para la enfermedad glandular. Un estudio de la doctora Gloria Sánchez, que ya se nos fue, hicieron una proyección con la población de Cali que tiene pues como una base de datos bastante buena y encuentran que la protección para la enfermedad escamosa de la bivalente y la cuadrivalente es del 65%, mientras que la adenocarcinoma es todavía un poquito más, 70%. Y cuando vacunamos con la nonavalente se aumenta todavía más, 19% más para protección de la enfermedad escamosa, pero más 23%, es decir, todavía más. Termina uno en un porcentaje alto la protección con una vacuna nonavalente para el adenocarcinoma de cervix, o sea que es muy útil en estos casos. Oiga, entonces dice, la conclusión de la doctora Gloria Sánchez en su estudio es que la vacunación contra el papiloma va a proporcionar la mejor estrategia para la prevención de los adenocarcinomas de cuello uterino. Esto es una forma de resolver como ciertas dificultades que tenemos. Y empieza el enredo. En el año 91 hacen la introducción del término AGUS. Recordemos que AGUS se les pareció a los gringos ASCUS, entonces lo cambiaron, lo cambiaron por AGC. Decían que esto se enredaba con ASCUS. Entonces cambiaron la enfermedad glandular por AGC y no se ha cambiado. En los últimos 20 años, 23 tampoco se ha cambiado, o sea que seguimos desde ahí. Miren la fecha y miren que todavía mucha gente no se lo sabe. Estas son, vuelvo y muestro las enfermedades, las alteraciones de la citología en la enfermedad escamosa. Esto es un espectro de enfermedad. Cuando uno mira una célula, el citólogo mira una célula, simplemente está mirando un espectro de enfermedad, es decir, una célula medio enferma, más enferma, recontraenferma y una célula cancerosa. Para la escamosa todo el mundo lo tiene como muy claro, pero para la glandular no. Entonces, y yo vuelvo y digo, se los veo a toda la gente cuando se enreda. El AGC se divide así. El AGC solo, sin apellido. AGC a favor de neoplasia, adenocarcinoma in situ o adenocarcinoma, sugestivo de adenocarcinoma. Esas son las únicas posibles alteraciones citológicas de las células glandulares, ¿correcto? Ya cada una de la normalidad glandular, el AGC solo sin apellido, puede decirle a uno el patólogo, y esto casi no lo hacen aquí, hombre, ese AGC, esa normalidad glandular solita que veo, es del endocervix, es del endometrio o es no especificado. Es decir, no sé si es de endometrio o endocervix. Lo mismo que el AGC a favor de neoplasia. Todo el mundo habla de AGC NOS, pero es que el AGC NOS es simplemente que no le especificaron el sitio. Entonces lo que tenemos que pensar en nuestro cerebro es que el AGC es AGC solo, endocervical, endometrial o no especificado, o AGC a favor de neoplasia, porque van a ver que se maneja totalmente distinto. Adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma, que son citologías francamente perversas. Como dato general, las lesiones obviamente escamosas son muchísimo más frecuentes que las glandulares. La citología es solamente el 0.4 horas anormalidades glandulares y va a depender, la frecuencia en que se presentan, más que todo, ustedes ven, son las anormales, el AGC no, es decir, el patólogo no va a saber decirle si es de endometrio o endocervix, y la segunda más frecuente sería la endocervical. La endometrial no es tan frecuente porque ya también sabemos que la citología no es la prueba para hacer diagnóstico de la enfermedad endometrial, pero a veces se pesca ahí algo de enfermedad endometrial, pero miremos que es muy importante diferenciar. ¿Y por qué es importante entonces diferenciar? Enseguida lo veo que está esta otra primero para decir lo que puede encontrar uno en las anormalidades. El tener un AGC solo, sí, que no es a favor de neoplasia, la posibilidad de estar con una lesión de nitos más es de un 20 a un 50%, 3 a 17% tienen lesiones invasoras, y esto es mucho más que para la enfermedad escamosa, por eso se considera un poco más temible. Las lesiones glandulares puros son menos frecuentes y puede encontrarse en algún porcentaje de cáncer de endometrio, y si se asocia enfermedad escamosa y enfermedad glandular, alteración en la citología, pues obviamente va a aumentar la posibilidad de uno estar enfermo. La posibilidad de tener una enfermedad uno con AGC a favor de neoplasia es bastante alta, lo mismo que una adenocarcinoma in situ. Personalmente considero que una AGC neo es un cáncer hasta que no demuestre lo contrario. Yo veo una paciente que le sale una citología AGC neo, y más en nuestro medio, tiene un cáncer con seguridad, casi con seguridad tiene un cáncer, o sea que no se despeguen de esa zona. Y lo que les decía, la importancia de saber si es endometrial, endocervical o no lo especifican, y en esto vuelvo y digo, me parece muy triste que nuestros patólogos no estén entrenados, es porque aquí no lo hacen, aquí todos son AGC o AGC no, o sea, no hay nada, nadie le dice de dónde es. Y miren la importancia, si usted tiene una anormalidad glandular endometrial, ¿qué va a encontrar?
La posibilidad de tener una lesión de nicto cervical es de un 3.3, pero obviamente como es una AGC endometrial, la posibilidad mayor va a ser de tener un cáncer de endometrio, hasta un 15%. Si usted lo que tiene es una AGC endocervical, pues obviamente lo más probable es que tenga una enfermedad endocervical, un 12%, y un cáncer endometrial sería muy raro, ya sería muy raro, mucho menos del 1%. Pero si no está ahí, si no está especificado, pues la posibilidad como que se pone en el intermedio, ¿cierto? Porque como usted no sabe si endometrial o endocervical, pues ustedes ven los porcentajes, está como intermedio, donde aumenta un poquito el endometrial y baja un poquito el endocervical. Entonces, eso es importante por lo que vamos a ver ahorita más tarde, saber en qué consiste. Esto es otra tabla igualita donde muestra los factores de riesgo para poder encontrar enfermedad significativa o no encontrar enfermedad significativa. Entonces, uno de los factores de riesgo más importantes es el estado hormonal. Entonces, si usted tiene una GC, una paciente posmenopáusica, pues tiene un riesgo más importante de encontrar enfermedad importante que no encontrarla, que las premenopáusicas, ¿correcto? Es un factor, como lo ven, un factor de riesgo importantísimo. El otro factor de riesgo importantísimo pues está relacionado con lo mismo, es la edad. Entonces, mayores de 50 o menores de 50, donde la mayor de 50 que tenga una GC va a estar más asociado a enfermedad importante que las que no, las que son jóvenes. Y otro factor importante, no tan importante, pero importante, es la presencia de síntomas. Obviamente, si uno tiene síntomas, la posibilidad de encontrar una enfermedad endometrial se aumenta, pero la posibilidad de encontrar una enfermedad cervical es más o menos igual. Muy bien. Y obviamente encontrar una enfermedad glandular a favor de neoplasia, pues la posibilidad de estar enfermo es bastante alta, o sea que ese sí, ni busque más factores de riesgo. Lo otro es que tener una AGC no solamente habla que hoy tenemos un riesgo, ese riesgo puede persistir incluso hasta por 15 años, sobre todo en este grupo de edad, ya se los voy a mostrar. La línea azul es enfermedad glandular y está dividido por edades de 23 a 29, hasta los 39, hasta los 49 y los mayores de 50. La línea azul es la enfermedad glandular y las otras son la enfermedad escamosa y los mixtos. Entonces mírenme que estos pacientes, las mayores de 39 años, por los siguientes 15 años, incluso van a tener, en todas, van a tener mayor riesgo de enfermedad, pero sobre todo en este grupo poblacional. Y cuando miramos incluso para todos los tipos de cáncer, no solamente los glandulares, también las pacientes que tienen AGC van a tener mayor riesgo que las pacientes que tienen lesión de bajo grado o lesión de alto grado. Es decir, tener una AGC de entrada ya lo marca uno como mayor riesgo para sufrir de algo en adelante. O sea que por eso son pacientes que se deben vigilar más seguidamente. Se dice que el riesgo relativo del cáncer cervical es 18, o sea, bastante alto, 6 años después de que aparezca la normalidad citológica en comparación con la población normal. Entonces, no podemos suponer que estas mujeres ya quedan en bajo riesgo después de el proceso colposcópico, el proceso diagnóstico es negativo, diferente a la enfermedad escamosa que uno queda un poquito más tranquilo, por eso que les estoy mostrando. Muy bien. ¿Qué importancia tiene la prueba de papiloma con la enfermedad glandular? Entonces, depende de donde uno estudie, pero más o menos el 34% de las pacientes con anormalidad glandular van a marcar positivo para el papiloma virus humano. De estos, 40, de los que tienen prueba positivo, de los que tienen prueba de papiloma positivo, 44 van a tener enfermedad importante y 1.2 de las pacientes que tienen papiloma negativo. Cuando uno mira los estudios de Kaiser, que es la población que ya hemos hablado tanto, son muy similares los riesgos de tener. Es decir, esto es para los que tienen, o sea, tener prueba positiva es muy importante para que le encuentren a uno algo. Sin embargo, de entrada recordemos que pacientes con anormalidad glandular con prueba positiva, en estas pacientes se puede relacionar con una enfermedad endometrial u ovárica, que no van a marcar positivos para PBH. Por eso esta sigue con mayor riesgo en los siguientes 15 años, diferente de las otras. Decía que este es el estudio Kaiser, y miren, si uno tiene una GC pero la prueba de papiloma es negativo, miren cómo se baja el porcentaje de encontrar una lesión de PIK3 o más. Sin embargo, miren que sigue en el bloque rojo, es decir, sigue
indicándose el estudio de estas pacientes. Y si la paciente tiene un AGC más una prueba, porque estamos hablando de AGC sin apellido incluso, AGC más prueba de papiloma positivo, miren todo lo que se aumenta la posibilidad de tener una lesión de alto grado o más, y entonces en esos pacientes pues es evidente que sí mejora. Estos son para ver enfermedades en el cervix y para ver enfermedades fuera del cervix por grupos etarios, en 3 grupos, menores de 40, de 40 a 50 y mayores de 50, y, perdón, con prueba positiva o negativa. Entonces ya sabemos que las pacientes que son jóvenes y que tienen prueba positiva, pues lo más relacionado que van a tener es una enfermedad en el cervix, ¿correcto? Versus las que tienen prueba de papiloma negativo no van a tener mayor enfermedad en el cervix. En cambio, las pacientes mayores de 50 años que son negativas para la prueba de papiloma, la enfermedad endometrial, el cáncer de endometrio toma mucha importancia porque se vuelve muy frecuente. Esta es otra gráfica de otro estudio donde dividen las de menores de 50 y las mayores de 50 con prueba negativa y positiva también, y vuelve y se observa lo mismo. Entonces, las pacientes con prueba negativa pero que tienen más de 50 años, entonces ya hay que pensar en endometrio, no pensar que no tiene nada, pueden pensar que puede ser de endometrio. Y las menores de 50, pues evidentemente la mayor enfermedad con prueba positiva va a ser la enfermedad del cervix, del cervix. Muy bien. Más de lo mismo, esto es para mostrar que existe pues, mucha evidencia al respecto, donde ya se muestra definitivamente que las lesiones de alto grado en las pacientes jóvenes y las pacientes mayores de 50 años pues, van a estar relacionados con cáncer de endometrio. Y que aquí en este trabajo, por ejemplo, 5 cánceres de endometrio encontraron y todos eran PDH negativos. PDH negativo en pacientes mayores de 50 años, entonces ya sabemos que tenemos que echarle ojo. De hecho, como vemos que falta algo en el manejo, ya se han diseñado nuevas guías, o nuevas guías no, se empiezan a proponer nuevos algoritmos donde entran otras pruebas de triaje, como es la metilación del DNA. Pero pues obviamente este no es el caso porque esto obviamente es una propuesta, pero es decirles que esas pacientes con AGC y que tienen prueba negativa, pues de pronto también hay que seguirlas estudiando. En general, desde el año 2001, lo que recomendaban las guías americanas para la normalidad glandular era que todas las pacientes con anormalidad glandular iban a colposcopia, y eso sigue siendo vigente. Todas van a ir a colposcopia con curetaje endometrial para el grupo que ya sabemos, mayores de, aquí decía 35 años en esa época, hoy lo tienen en 40, las pacientes sintomáticas o con factores sintomáticas, estamos hablando de hemorragia uterina normal o pacientes con factores de riesgo para cáncer de endometrio. O que la atipia de la normalidad glandular, estamos hablando de AGC sin apellido, ya le diga al patólogo que específicamente es de endometrio. Esas pacientes habría que hacer un estudio de endometrio inicialmente. Si usted encuentra enfermedad de alto grado para arriba, obviamente va a hacer el manejo adecuado, pero si no encuentra, estas pacientes básicamente miran. Si es una AGC no, obviamente los de afautenoplasia hay que seguir estudiándolo con excisión, etcétera, etcétera. Pero si no encuentra nada, esas pacientes hay que hacer, en este caso para el año 2001, se repetía la citología. Cada 6 meses hasta tener 4 citologías negativas. Después en el 2006, más o menos es lo mismo, pero ya acomodaron la prueba de papiloma humano. Pero ojo, recuerdan que hablábamos de prueba de tamización, prueba de triaje y prueba de control. Ellos no la usan como ninguna, sino que sería una prueba reflejo. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que hacerle la colposcopia a la paciente, pero le puede hacer una prueba de papiloma, no para tomar decisiones en este momento, porque eso va a depender de la colposcopia, sino que le va a servir a usted como guía para tomar decisiones después del resultado. Porque no es lo mismo una paciente joven con una prueba positiva que ya sabe que va a tener algo endocervical a una paciente con una prueba negativa que puede ser algo endometrial, y si es mayor. Muy bien. Para el año 2006 entonces propone lo mismo, y si uno no sabía o no tenía posibilidades de utilizar pruebas de papiloma, lo de siempre, repetir cada 6 meses la prueba de papiloma, la prueba de citología, hasta tener 4 negativos. Y la prueba, como les digo, refleja era que si era negativa o positiva, no cambiaba, lo único que cambiaba era el seguimiento, que se hacía más seguido o más espaciadito. Eso era para el 2006.
Para el 2012, pues vuelven y hacen lo mismo, porque les digo, todas las pacientes van a ir a colposcopia, excepción la que diga endometrio específico, que empiece el estudio endometrial, con lo mismo para las condiciones pues, de cubritaje endometrial para esas pacientes, para esos grupos de pacientes, pero retiraron el uso del papiloma porque aumentaba el costo general, el alto riesgo de inicial de precáncer, pues definitivamente como no era dependiente de la prueba de papiloma, y como les digo, hay lesiones que son endometriales y que no están relacionadas con el papiloma. Entonces, realmente, como algoritmo, no está metido la prueba de papiloma. Vuelvo y digo, los gringos, como tienen el co-testing y ya les llega en la mano, lo pueden utilizar para interpretar cómo hacer el seguimiento o vigilarle algo más. Pero ya ven que no es requisito en este momento para el manejo de las pacientes con anormalidades glandulares, ¿correcto? Perdón. Bueno, la normalidad glandular entonces, el manejo postcolposcópico se encuentra, obviamente se maneja como una lesión de alto grado para arriba, y si no se encuentra nada, ya hoy en día para los americanos, pues es hacer el co-testing a los 12 y los 24 meses, ¿correcto? Entonces, todavía no se ha aclarado el impacto a largo plazo del cambio de no utilizar pues una prueba de papiloma para la AGC. Habría que mirar si la utilización a 12 y 24 meses de la prueba, algunos autores dicen que es demasiado lejos para seguir estas pacientes. Lo que concluye uno después de leer todo esto es que echémosle más ojo a las pacientes con anormalidades glandulares. Estoy ahora. Muy bien. Y estas son las guías colombianas donde ya lo hemos visto todo, que todas las pacientes que tienen prueba positiva y con anormalidades de cualquier tipo van a colposcopia, eso es muy claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene una prueba positiva y la prueba de triaje le sale una anormalidad glandular, recordemos que el mayor riesgo de enfermedad es de cervix, obviamente esta paciente va a una prueba diagnóstica que es la colposcopia. Amarillo positivo, naranjado positivo, va a una prueba roja que es la diagnóstica. Para que vean que la flechita sí sirve. Si esa paciente encuentra una lesión de alto grado o más, se trata. Y si no, recordemos que cuando era un bajo grado o alguna cosa de la citología, pues iba a seguimiento, a pruebas de control. Sin embargo, en las pacientes con anormalidad glandular hay que mirar, porque para los americanos muchas de esas pacientes tienen alto riesgo, por eso se considera una alteración citológica muy importante. Yo les podría decir, después de tantos años de estar haciendo y programas en extenso, de que en Colombia tenemos esa limitante. La mayoría de los AGC no son nada. Entonces, yo siempre hago que, pues, o recomiendo más tirar hacia este lado de hacer un seguimiento a esas pacientes, sobre todo si es primera vez de una anormalidad glandular y si no tiene ningún otro factor de riesgo o algo que uno le encuentre, iría a una prueba de control a los 18 meses para las guías colombianas, 12 meses para las americanas. Y recordemos que se les hace dos controles, como es una enfermedad que no acaba con la biopsia, sino que tiene riesgo de los 15 años que les digo, por eso hacer dos controles mínimo con la prueba de papiloma para estar tranquilos y soltar la paciente. Y obviamente si la citología ya es una AGC a favor de neoplasia, eso es una porquería, eso hay que estudiarlo. Si usted le hace la colboidante o colposcopia, si la paciente le da alguna cosa, pues obviamente va a tratamiento, y si no da nada, esta es otra disociación. Entonces, como tal, se maneja como disociación donde, la mayoría pues tienen que ir a manejo excisional, revisar toda la materia, hacer todo lo que sea. Usted no puede soltar a esa paciente hasta que no esté tranquilo. Muy bien. Como les decía esto, cuando usted tiene la paciente postcolposcópicamente no tiene nada, pues se hace seguimiento con co-testing para los americanos, con a los 12 o 24 meses, con las guías del 2012, pero vuelve y juega, y yo sigo insistiendo, es que uno tiene que tener como la cabeza plantada donde está. Si usted no tiene pruebas de papiloma, ¿usted cómo le va a dar una prueba de papiloma? Entonces se fregó a esa paciente. Usted no se invente un esquema nuevo, vuelva al esquema del 2006, donde decía, usted no tiene prueba de papiloma, y la primera AGC le dio la colposcopia y todo negativo. Citología cada 6 meses hasta tener 4 valores negativos. No se invente su propio esquema. El esquema Wittral, el algoritmo Wittral, eso no existe todavía. Muy bien. Entonces, entramos en un capítulo muy interesante, es ¿qué pasa con la histeroscopia? Porque vemos ya mucha gente pensando en la histeroscopia en la enfermedad glandular.
Entonces, recordemos que las pacientes que tienen enfermedad endometrial, pues esas pacientes sí podría caber algo de pensar el estudio endometrial, ¿cierto? Porque ya nos tenemos una citología que dice, hombre, es que la normalidad que yo veo en esa glándula es del endometrio. Bueno, pudiera tener una cabida, vamos a analizar. La segunda cabida donde pudiera tener posibilidades serían pacientes que no tienen eso, pero que tienen factores de riesgo como anovulación, hemorragia, etcétera, que son las mismas con las que se hace el curetaje endometrial. ¿Correcto? Supondría uno, sentido común. Sin embargo, recordemos que las biopsias de consultorio, sea con cualquiera de estos instrumentos, tienen muy buena sensibilidad y especificidad para lesiones cancerosas. ¿Ok? Obviamente no es buena para lesiones benignas, pólipos, algunas hiperplasias, etcétera, pero tiene muy buena sensibilidad. Entonces uno se pone a buscar en la evidencia, hombre, ¿será que la histeroscopia sirve? Yo soy histeroscopista, ustedes saben que me encanta la histeroscopia, es otra de mis pasiones en la vida. La endocervicoscopia es una histeroscopia básicamente donde combina la histeroscopia con un sistema de clasificación colposcópica, es decir, incluso algunos echan hasta acético, haciendo la histeroscopia, le echan acético y miran los cambios del endocervix. Realmente no hay mucho escrito. Hice una revisión de todo el tema y es muy poquito lo que usted encuentra, y algunos de esos trabajos venezolanos, y no estoy hablando más de los venezolanos, sino que realmente son trabajos pequeños que realmente no tienen como mucho peso. Vamos a mirar, por ejemplo, todos estos trabajos que hay hasta hoy son hechos para no son hechos para enfermedad glandular, todos esos trabajos son hechos para enfermedad escamosa. Entonces, por ejemplo, este trabajo, que se ve muy bonita la imagen, donde le echan el acético y entran con el histeroscopio, etcétera, está hecho para lesiones intraepiteliales de alto grado y pacientes que tienen colposcopias con zona de transformación no visible. Entonces se meten ahí y pueden mirar. Ellos concluyen que la endocervicoscopia pues, es una técnica segura, obviamente eficiente de consultorio, fácil, ¿cierto? Que mejora el diagnóstico de las lesiones, ¿cierto? Precisa exactamente dónde puede estar y ayuda un poco como a determinar el manejo de tan profundo va a ser el cono y puede ayudar a manejo de los pacientes que desean fertilidad a hacer un tratamiento más conservador, pero es lo único que muestra. Este otro trabajo básicamente es parecido al otro, pero es hecho en pacientes con lesiones de bajo grado, escamosas, en pacientes con colposcopias negativas, e incluso les inyectan un azul de contraste y encuentran 7.8 de lesiones endocervicales detectadas por la endocervicoscopia. Entonces, dice que puede servir, hay algo de esas pacientes que puede ser, pero no, vuelvo y digo, no está hecho para enfermedades glandulares. El porcentaje de las lesiones que diagnostican dentro del canal, de todas maneras, es muy bajo, como para recomendarlo pues, dentro de sus. Otro trabajo, donde también encuentran un 26% de lesiones endocervicales, y en este ponen que puede ser más o menos útil, porque es una técnica fácil y segura. Este último es hecho para enfermedades escamosas en general y colposcopia insatisfactoria, casi todo para colposcopias insatisfactorias, y básicamente muestra que el valor predictivo negativo y la especificidad son relativamente bajas para recomendar. Entonces, pudiéramos decir, ¿cuándo vamos a hacer una histeroscopia en una paciente con anormalidad glandular? Entonces, pudiéramos decir, pensemos, nosotros que somos tan inteligentes aquí todos en esta sala, y ya hemos visto la evidencia en los números. Hombre, una paciente con anormalidad glandular, pero la zona de transformación no la vemos. Hombre, pudiera servir la histeroscopia porque me meto en el canal y la veo. Ya les mostré la evidencia, que el aporte es relativamente pequeño. O las pacientes con anormalidad glandular, en un estudio inicial, por ejemplo, en las mayores de 50 años que hablábamos que tienen mayor posibilidad de tener enfermedad endometrial. O pacientes con AGC endometrial específico, que ya me dijo el patólogo que esa anormalidad es endometrial. O las pacientes sintomáticas porque se relacionan con esto. O pacientes con enfermedad, con factores de riesgo para enfermedad endometrial, obesidad, hipertensión, diabetes, hiperestrogenemia, etc. O pacientes con AGC en estudio, AGC a favor de neoplasia, que es una citología muy fea, y si usted hizo un primer estudio que es negativo, pues hay que seguir estudiando. O pacientes con AGC a repetición, es decir, no la haga todas de primerazo,
pero pensar que en las de AGC a repetición. Entonces, la verdad, no hay evidencia. Pudiéramos pensar en todo eso, pero no hay evidencia, estamos inventando. Yo les podría decir aquí de cariño, porque hago histeroscopias, que me las manden, mentira, no. Que para estas primeras dos, definitivamente no. O sea, no podemos hacer histeroscopias porque le zona de transformación no es visible, porque no mejora. Para eso tiene la cureta endocervical y para eso tiene la cureta endometrial. Estas pacientes mayores de 50 años, para eso tiene la cureta endometrial. Las que son sintomáticas, pues es que ya eso no es ya no sería una normalidad, ya sería una normalidad con HUA. Entonces, de pronto sí serviría hacerle más el estudio, pero más por los síntomas, no que por la AGC, porque vuelvo y digo, la sensibilidad para lesiones cancerosas del cuentaje endocervical y endometrial son muy buenas. El AGC a favor de neoplasia, obviamente, y el AGC a repetición. Yo simplemente de todo esto, como les digo, las pacientes con AGC a repetición que uno no ha encontrado nada, no es que sea de entrada, es que usted ha hecho todo el estudio y no encontró nada, porque recuerden que incluso el AGC a repetición es una indicación de colonización, y hace una resección, un estudio de resección. Si ahí no encuentra nada, y es una paciente mayor de 50 años, yo le haría un estudio endometrial. Si es sintomática y es mayor de 50 años y tiene una AGC, también le haría una histeroscopia, le pudiera hacer una histeroscopia. Pero como les digo, estas serían las únicas partes donde cabría una histeroscopia, pero falta evidencia. Qué rico que logremos hacer un estudio donde podamos demostrar eso, todavía no sale. Por ejemplo, una paciente de 54 años asintomática, le hacen, esto es un caso de la vida real, la ve una colega y le hace una colposcopia biopsia y la biopsia sale negativa. ¿Okay? Conducta. ¿Cuál? ¿Quién le hace citología en 6 meses? Cono, ¿cierto? Conización, es una disociación. Bueno, a esta paciente le dejaron manejo expectante. Entonces, le pidieron una citología a los 6 meses que dio negativo. Conducta. Cono. Existe ese cono. ¿Está bien? Entonces llegó a mi consultorio, ahí sí llegó a mi consultorio, entonces yo le pedí relectura. Yo hablé con el patólogo, le dije, por favor, revíseme la citología, señora, tráigame la colposcopia, que nunca me trajo el informe. Yo no sé por qué no entregan los informes colposcópicos, eso es casi que un derecho del paciente, y por no tomar decisiones siempre de tenerlo. Pero no habían lectura de cono, señora. No habían hecho cono abajo. No, está malo, sí, es relectura de citología, doctor, gracias, sí, ahorita lo borro. De biopsia. ¿De qué? Relectura de biopsia. De cureta endocervical. Ah, sí, está malo aquí. La relectura Sí. cureta. La relectura de la citología no es cologinal de patología, perdón. La relectura de la citología es AGC a favor de neoplasia, o sea, no, lo que decía la doctora Marcela, a mí me pasa todos los días. Uno no manda más relecturas porque está mamado, que lo llaman a regañarlo a uno, pues, porque manda una relectura cuando yo lo mando normal del mundo y le manden el mismo informe. Y la biopsia, discúlpenme por favor, fue negativa. Conducta. Cono. Yo le mandé una histeroscopia de consultorio. La verdad es porque yo tengo un colposcopio, entonces la miré, volví a mirar el cervix, etcétera, no tenía nada. Le hice una histeroscopia de consultorio. Perdón. Esto fue lo que encontré finalizando el canal endocervical. Encontré una lesión algo donosa, con vasos atípicos, muy al final del canal endocervical, en un solo sitio. Le tomamos una biopsia. No se lo trague porque lo enferma. Ahí ven la lesión. Ven la lesión. Perdón. Qué pena. Bueno, ¿sí la vieron o no? No. Sí. ¿Quieren volver a ver? Bueno, en todo caso, uno entra, como ven aquí todavía hay medio parte endocervical y terminando el canal empiezan a encontrar aquí la lesioncita. ¿Sí la ven ahí? Sí. Una lesioncita que la patología entonces reporta un adenocarcinoma endometrioide de grado. Eso es para decirles que la histeroscopia puede servir en algunos casos, pero definitivamente, con todo el corazón, debo decirles, no hay evidencia. Pero ahí podría también haber ayudado una ecografía, en parte del estudio, no lo hicieron nunca. Para que pesquen un grosorcito tan diminuto y es muy poco probable que un ecografista lo vea de todo gusto.
Bueno, siguiendo con el adenocarcinoma, recordemos que la mayoría de los adenocarcinomas están afuera, están en los primeros 15 milímetros del canal endocervical. Aparece una cosa, está en los primeros 15 milímetros y entre mayor la edad es más grande y más extensa la lesión. Pero acuérdense que cada vez la lesión es en pacientes más jóvenes, entonces por eso uno encuentra lesiones todavía más pequeñas. Y hay hay una palabra pues que es las lesiones saltonas. Las lesiones saltonas. Multifocal. No, es decir que hay unas lesiones especiales pues, que son las lesiones saltonas, que no es como la enfermedad escamosa que va progresando a través de la zona de transformación, sino que pueden haber lesiones saltonas entre el 6.5 al 15% de las lesiones, como lo ven acá, pero en términos generales, en las lesiones saltonas, uno encuentra la primera parte del canal endocervical, gran parte de la enfermedad. La afectación mixta es frecuente, es decir, cuando usted tiene una enfermedad glandular, muy frecuentemente va a tener una enfermedad escamosa, que es del 50%, pero cuando tiene una enfermedad escamosa, no necesariamente va a tener una enfermedad glandular, porque solamente es del 2%. Entonces, como les decía, el problema sigue. Colposcopia. La colposcopia no tiene un patrón colposcópico característico. Muchos de los pacientes tienen unas colposcopias divinas y yo he sentado pacientes otra vez que me llega la colposcopia en ocasiones y te acostate otra vez, no, vuelvo y pongo el espéculo, echo acético y echo y se da con un muy bruto pero no ve nada. Entonces, esos patrones de mosaico, punteado y todo que mostró ahorita la doctora Marcela, el borde interno, etcétera, eso no lo van a ver en una lesión escamosa, en una lesión glandular. Eso es un cervix normal. Usted ve aquí las cabezas glandulares, de pronto ve alguno que otro orificio glandular, los quistes de Nabor, etcétera. Y estos son los hallazgos descritos en la colposcopia anormal de una enfermedad glandular. Uno es la afectación papilar, que son como parches blancos y parches rojos, sobre parte papilar, ya lo vamos a ver. Gemación, que es como formación de unas bolitas, que es cuando se fusionan las cabezas glandulares. La zona acetoblanca y acetorroja, parece un concepto de acetorrojo, me parece chévere ese concepto. Acetorrojo es que usted le echa el acético y sigue rojo, recuerden que el acético produce vasoconstricción y empalidece todo el cervix, y este sigue rojo, con partes blancas. Las aberturas glandulares que se deforman y vuelven irregulares, algunas bizarras, no tan bonitas como las normales, y los vasos obviamente atípicos, que son lo que nos dice ya de enfermedad invasora. Esto es una cortesía del doctor Freddy Rojas, a quien me facilitó estas bellas diapositivas, donde encuentro lesiones papilares, afectación papilar acetoblanca. ¿Se la ven? Y ven que no hay un cambio dramático, ¿cierto? Un acetoblanco tenue, pero esta es la afectación papilar. Lo que es la fusión de algunas glándulas, ¿sí? Y como lesión proliferativa dentro de la zona de transformación o de la zona glandular, papilar, que sangra fácil. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? Lesiones acetoblancas y acetorrojas, es decir, usted echa, esto normalmente no pasa, incluso las menopáusicas, uno echa el acético y se vuelve muy pálido el cervix. Normalmente estas pacientes siguen muy rojas. Aquí más parches acetoblanco, acetorrojo. Si ustedes miran esto, uno le pasa. Usted que me diga que esto es una adenocarcinoma, yo digo, oiga, pero ¿dónde son? ¿Cierto? Y no, entonces hay que tener mucho cuidado, por eso uno tiene que ser clínico. No solamente es la imagen, sino de dónde viene la paciente, y los factores de riesgo y qué citología trae. Esas colposcopias a ciegas. Ah, se te olvidó la citología, vení, yo te la hago, tranquila. No,